setzt und zugleich eben dadurch in die höchste Verbindlichkeit. Buenas, muy buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos a esta propuesta que hemos decidido titular La Brújula y que hacemos con tanto cariño aquí por la pantalla de Conclusión TV. Esta propuesta que se llama La Brújula y que hago con un gran amigo. Un gran amigo. ¿Cómo andas, Lucas? ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien, ¿vos? Una alegría reencontrarme en este espacio por contigo, supuesto, conversando sí. temas. Y siempre muy cómodos acá con todos los amigos de Conclusión TV. No nos vamos a cansar de decir. Sí, totalmente. Bueno, de agradecerles. Le recordamos a la gente que este programa se consagra a la Virgen, a la siempre Virgen. 3 veces admirable, madre, reina y victoriosa, madre, reina y educadora de Schoenstatt. Siempre nos ponemos bajo su manto de protección y amparo para hacer esta tertulia, esta charla de café. Así compartiendo es. con la gente, ¿no es cierto? Sí, una charla de café televisada. Exactamente, así empezó siendo esto. Siempre lo decimos, pero por si hay algún desavisado. Sí, o alguno nuevo, ¿no? O alguien nuevo que nos ve por primera vez y bueno, dice, ¿cómo se les ocurrió? Bueno, tomando un café o compartiendo eventualmente algún whisky. Absolutamente. Decir, che, estas conversaciones que tenemos, estas pláticas que compartimos, me acerco porque si no después es cierto que con el micrófono, estaría bueno de pronto dejar un registro y compartirlas, abrirlas al público. Y que nuestros amigos del público nos den sus comentarios, que gracias a Dios son muchos, en general son, te diría que casi todos o prácticamente todos son elogiosos, lo cual nos sorprende, pero por sobre todo nos gratifica y lo agradecemos, nos incentiva. Y cuando hay alguna crítica la recibimos, sobre todo obviamente, si es respetuosa, que normalmente es así, la recibimos de muy buen grado. Tomamos debida nota, así que disparen tranquilos. Háganos llegar sus críticas o sus observaciones. Aparte hay hechos que a veces tienen más de una interpretación. Nosotros a veces tiramos una punta de lanza y después de ahí cada uno puede investigar por sus propios medios. Bueno, es un poco la idea también, que el programa sirva de disparador, ¿no? O sea, las para críticas que cada uno son bien recibidas siempre y cuando no vengan con que porque hiciste esa interpretación vos tenés intereses inconfesables. Bueno, eso ya sería como así, como muy paranoico. Bueno, ¿no? pero existe sí es crítica. muy importante decirlo, o sea, por un lado uno las recibe muy predispuesto, pero siempre en el marco del respeto. Pero la verdad es que ha sido siempre así, ¿no? Creo que no ha habido prácticamente ninguna excepción a eso, así que bueno, bienvenidas sean. Bien. Che, Lucas, ¿hoy qué tema tenemos? Y tenemos que hablar un poco de los medios de comunicación. Presentar siempre el tema. Che, ¿en serio? No, tenemos que hablar un poquito de los medios de comunicación, que este año hemos hablado poco, es objeto siempre de nuestra ocupación y preocupación, el tema medios, el tema comunicación, el tema, en última instancia, guerra invisible, ¿no? Siempre hablamos de esta guerra invisible que tiene que ver con la batalla por las ideas, por la imposición hegemónica de un conjunto, de un paquete, una batería de ideas, y muchas veces opacar, menospreciar, subyugar otras ideas, siempre en el manto de falsas pluralidades. Ahora vamos a llegar un poco a esta idea, ¿no? Más ampliamente, tal vez, es una batalla en donde el blanco o el objeto de conquista es la mente ajena. Claro, y por eso es algo terrible, ¿no? Absolutamente. Hemos hablado de... Son sus ideas, su ataques estado psicotrónicos. anímico, ¿no? Este año hablamos de ataques psicotrónicos. El estado anímico, la vida afectiva, o sea, y por supuesto, como bien decía Lucas, las ideas, claro, ¿no? Como objeto de ataque o como blanco de ataque y objeto de conquista. Claro, es una cosa horrible, sí. Una cosa denostable. Es que el que cambia la forma de pensar y de sentir cambia las conductas, ¿no? Y luego somete, ¿no? Y hay una operación de la CIA de la que se ha hablado muy poco, he encontrado pocos análisis, por lo menos así, de esta característica, de este calibre, que es una operación secreta de la CIA, como no podía ser de otra manera, que se dio a conocer bajo el nombre,
por momentos un tanto errático, nunca se sabe si es el verdadero criptograma oficial que le dio la CIA, que es la famosa, digo famosa aunque no se conozca porque se hizo en su momento eco una serie de investigadores, Así ahora es. vamos a decir quiénes son, la famosa Operación Sinsonte, ¿no? Una operación de la CIA que comienza a partir de la Segunda Guerra Mundial, más particularmente 1948, nos remontamos en ese momento donde terminaba el capítulo de la Segunda Gran Conflagración Mundial, pero inauguraba la Guerra Fría de alguna manera, casi inmediatamente, ¿no? Y es una operación que se le atribuye este nombre porque el sinsonte es uno de los nombres vulgares de un tipo de ave, un pájaro, para ser más llano al decirlo, cuyo nombre científico es el Mimus polyglotos, que es un ave que engaña a las demás aves, tiene la capacidad de imitar su canto. Es muy significativo el nombre, ¿no? Es decir, en inglés, mockingbird, ¿no? Exactamente, es el Sinsonte mockingbird. es en castellano. Exactamente. Tengo entendido que es un ave del sur de los Estados Unidos y de México. Exactamente. Tal vez nuestros amigos mexicanos nos pueden corroborar. Así como hay aves que pueden, acto ventrílocuo, mediante, como el loro, emular la voz humana, este es un ave que puede imitar varios cantos. Incluso los machos, sobre todo, logran, hay estudios que con un mínimo de 50 a un máximo de alrededor, siempre hablamos, no es una cifra exacta, de 200 cantos de otras aves. Muchas veces... Esto lo hacen como señuelo. A ver, así como el camaleón cambia su aspecto, su apariencia para esconderse, en este caso, sí. este ave parece tener la propiedad, no nos vamos a poner a hacer disquisiciones zoológicas, y claro, etológicas, pero este pájaro parece lograr confundir a su enemigo o a algún ave o eventualmente su presa, no lo sé, o tal a vez su sea, por presa eso dije también, que sea una forma de señuelo. confundiéndolo, emulando otros cantos. Pero en cualquier caso es muy significativo, como suelen ser los nombres el engaño, ¿no? Tal cual, y siempre con una voz imitada o imitadora, como suelen ser los nombres de las operaciones de la CIA, ¿no? Son nombres siempre muy metafóricos, muy alegóricos, pero muy significativos. Con este nombre, más concretamente, Pablo, esta operación de la CIA aparece en dos trabajos, uno del Deborah Davis, ¿no? Y el otro de Howard Hunt, que recién es un artículo convertido en libro del año 2008. Pero básicamente es un proyecto que tiene... Yo investigué, te agrego uno más, que estos dos que vos bien mencionás, y el primero era el de Davis, de Deborah Davis, sí. Hay uno también... Hizo una investigación muy importante, digo esto, es sobre el primero, Washington Post. Efectivamente, es una autora conocida, y yo ahí recabando información cuando decidimos que íbamos a tratar este tema... Nuestros programas son medios improvisados. Sí, tal cual, pero encontré uno también de 2008 de Hugh Wilford. Ajá. El estudio de Wilford. Lo agrego, esto siempre para que el público corrobore, consulte, vaya a buscar. Bueno, para ese entonces obviamente que se empieza el servicio de inteligencia, por eso contextualizamos la Guerra Fría. Frank Winster es nombrado, ¿no?, en la Oficina de Proyectos Especiales, una oficina creada con una porción de algunos fondos que iban a estar destinados al Plan Marshall. Recordemos que el Plan Marshall es un programa de reconstrucción de Occidente, de Europa particularmente, pero de Occidente después de la Europa porque es territorialmente, ¿no es cierto?, lo más castigado de la guerra. Claro, pero básicamente cuando hablamos de reconstrucción de Europa, lo que hablamos es de reconfigurar el mundo en favor de los vencedores. Empezando por Europa. Empezando por Europa occidental, ¿no? Sí. Bueno, parte de estos, de este dinero, ¿no?, se destina primero a convertir, ¿no?, lo que era la Oficina de Servicios Estratégicos en la CIA, tal cual como la conocemos hoy, con Allen Dulles, que es un poco el primer titular de la CIA no militar, por eso empieza a tener otras características. Es inteligencia civil. Es inteligencia civil. Perdón, interesante el parangón, ¿no? Vos es que lo dijiste antes y no te quise interrumpir. Dos parangones. Plan Marshall. Sí. Plan Marshall. Un dato que le leí a Carlos Escudé. Una de sus... Me desvío un poco del tema, pero dos parangones. El Plan Marshall es un tema en sí mismo. Claro. Una de las condiciones de la ayuda del Plan Marshall era
no transferir tecnología pesada a la República Argentina, y evitar comprar lo que vendíamos, al menos en cantidades importantes, fundamentalmente granos y productos agropecuarios. En el contexto del boicot. Claro, era una suerte de condición que el Plan Marshall tenía a las naciones que recibían esa supuesta ayuda o esa ayuda tan particular y tan condicionada. Parangón. Paralelamente al Plan Marshall, el gobierno de Perón despliega una ayuda, en este caso mucho más sincera y mucho menos condicionada, porque prácticamente no tenía condiciones, era verdaderamente ayuda, sobre todo a Italia, ¿no? Porque Argentina, todos lo saben, es un país en donde el ascendiente italiano es muy importante, es un país con el que Italia tiene desde hace más de un siglo relaciones muy estrechas. Ese es el primer parangón. O sea, la Argentina tuvo su pequeño Plan Marshall mucho más desinteresado, y desde ya sin ninguna connotación imperialista. Esto habla también del peso que la Argentina, si bien era incomparable con el de Estados Unidos, supo tener en otras épocas. Segundo parangón que quería hacer con respecto a la inteligencia civil. La inteligencia en Argentina también nace en el ámbito de las Fuerzas Armadas. Creo que fue en el 47, 48, aparece el primer servicio profesional de inteligencia como Secretaría de Estado civil, dependiendo del presidente en Argentina, que es la famosa CIDE, que ahora tiene otro nombre, ¿no? Ahora ha ido cambiando de denominación. Pero quería establecer ese parangón porque es interesante también cómo la Argentina en ese momento estaba profesionalizando cuadros de inteligencia civil por fuera de la inteligencia militar. Se ve que era una tendencia de la época, como un ¿no? signo de aquellos tiempos, ¿no? Inteligencia civil, digamos ahí el espionaje, el contraespionaje. Empezar, también fue una época de escándalos, ¿no? De empezar a pinchar teléfonos. No en Argentina, pero sí, por ejemplo, en Estados Unidos, bueno, ni hablar. Desde ahí hasta el Watergate hay como una especie de... Increíble. Década del 70, pero hay como una especie de continuidad, ¿no? No debe haber sido el único caso, ¿no? De escándalos de escuchas telefónicas, de inteligencia y contrainteligencia. En este sentido, decimos entonces, Allen Dulles toma un protagonismo en lo que es la Agencia Central de Inteligencia Norteamericana y se nombra a Frank Wisner, una persona clave en esta operación, Sinsonte, en lo que es la Oficina de Proyectos Especiales. Porque claro, el proyecto Sinsonte, como todas las operaciones secretas de la CIA, no se lo puede simplificar en una sola acción concreta. Es un conjunto de operaciones que van a nivel táctico y a nivel estratégico, que algunas son de menor y mayor escala, de cortísimo, inmediatísimo plazo y otros que se propagan en el tiempo. Es decir, son operaciones complejas, diseñadas por una cabeza, ¿no? Motora, en este caso la CIA, pero que implica varias aristas, ¿no? Y lo que hace Frank Wisner enseguida, cuando él queda a la cabeza de esta operación, es reclutar a una destacadísima personalidad de los medios de comunicación. En este caso es Philip Graham, que venía del Washington Post, este famoso, importantísimo periódico fundado en 1877, pero que a partir de 1933, de hecho antes mencionamos a Deborah Davis, ella llega a la operación Sinsonte estudiando los intríngulis, por así llamar, de este diario, de este famoso periódico, en un libro que se llama Catherine the Great. Catherine the Great. Porque estudia a la viuda. Catherine Graham. Exactamente. Claro, Catherine Graham era la viuda de Philip Graham, que se suicida en 1963. En su apogeo, muchos vinculan este suicidio. Dueño de The Washington Post. Dueño, sí, en realidad era el yerno del verdadero dueño, que era Eugene Meyer. Tenés razón. Que fue presidente de la Reserva Federal entre 1933 y 1937, una cosa así. Es decir, justo en el año 33, Meyer compra The Washington Post y pone a cargo a su yerno. Dejás abierta una ventana para un tema que en otro momento vamos a tener que tocar, que se lo debemos al público, pero que no quiero dejar de llamar la atención sobre el mismo, que es la relación entre el espectro mediático norteamericano altamente oligopolizado hasta el día de hoy y la alta finanza.
O sea, este dato que vos decís, Meyer venía de presidir la Reserva Federal de los Estados bancos Unidos. Y los medios. Ahí ya tenés en chiquito tenés de qué va todo el tema. Porque ¿no? esto explica también la oligopolización de los medios, que después se va digamos, es un fenómeno que se extiende a nivel global, pero que empieza en los Estados Unidos, ¿no? Y que forma parte de la Sinsonte, forma parte de claro. la CIA. Ahora vamos a ver, hay tres claves para entender el funcionamiento de los medios de comunicación a nivel global a partir de la operación secreta de la Sinsonte. Entonces, tenemos a un Philip Graham. Sí, reclutado. Philip Graham, reclutado, ¿no? Un hombre muy importante que después, bueno, cuando fallece suicidado, ¿no? En 1963, hay toda una trama también de miembros de la CIA, reclutados en la CIA en torno a lo que fue el magnicidio de Kennedy. Alguna mención también habría que hacer al respecto. Dedicamos un programa, ¿eh? Sí, pero hay mucha tela para cortar. Años atrás, sí. Y en nuestro libro también hacemos mención de algunas cuestiones que giran en la periferia en algunos capítulos en torno al magnicidio de Kennedy, por lo menos cuando hablamos de MK Ultra, de MK Delta y otros proyectos también. Entonces, claro, en 1951 Allen Dulles, que ya no lo mencionamos, incorpora también a otra persona clave, que no sabemos si tiene o no un parentesco con Eugene Meyer, que es Kurt Meyer, que fue acusado, fíjate acá, parece mentira, ¿no? Pero fue acusado de estar involucrado en el magnicidio de JFK. Efectivamente. Cuando, aparte de toda una situación acá, cuando Johnson nombra a Dulles como miembro de la comisión Warren, ¿te acordás que Warren era un magistrado? Era un magistrado y presidente de la Corte Suprema que le da el nombre a una comisión investigadora que designa Johnson sobre el magnicidio. Bueno, ¿a quién designa? Al jefe de la CIA. Y después aparecieron un montón de investigaciones que vinculan o que más o menos indirectamente vinculan a la CIA con este magnicidio. Una línea de investigación es la de que Harvey Lee Oswald, el asesino, el que disparó, ¿no?, desde aquella terraza famosa en Dallas, habría estado bajo ciertos efectos de influencia, incluso hipnótica. Claro, de tipo hipnótica, sí. Bueno, en el marco de este proyecto de MK Ultra, según dicen algunos autores. Hay algunos autores. Me reía porque investigando sobre este tema, hay algunos apellidos que se repiten y es increíble. Claro, y quiero ser honesto, muy honesto con vos y con el público, no cabría otra cosa aparte. Por ejemplo, cuando aparece Thomas Braden, vos sabés que es una figura que seguramente vas a mencionar después. Vos sabés que va a quedar a cargo de este proyecto, va a participar de este proyecto Sinsonte más tarde. Me volví loco buscando información a ver si tenía algo que ver con Spurville Braden. No lo pude corroborar. No parece ser un apellido común. El origen de nuestra deuda. Ya que justamente estábamos hablando antes de Perón, claro, nos acordamos de Braden o Perón, ¿no? Era demócrata, ¿no? Era demócrata y según algunos era un tipo, pertenecía a la izquierda norteamericana. Esto también lo quiero aclarar porque hay gente que cuando investiga este tema lo hace con un cierto sesgo ideológico y cree que era una cuestión de derecha contra izquierda. Claro. Y en rigor de verdad no es así. Ya vamos a ver cómo hay como una maniobra de pinzas y se trabajaba con agrupaciones de derecha y con agrupaciones de izquierda, ¿no? En el marco de esta operación. Bueno, a partir de la inclusión de Graham, ¿no?, y de la inclusión de Kurt Meyer, lo que se hace desde operaciones especiales es hacer un trabajo de reclutamiento, insisto, con fondos provenientes, según algunas fuentes, del Plan Marshall, para empezar a atraer a la CIA, de manera obviamente secreta y encubierta, a miembros ya reconocidos de la alta prensa norteamericana. Y se sabe ya de alguna lista, podemos dar algunos nombres, Stewart Aslop del New York Herald Tribune, Ben Bradley, que era del Newsweek, ¿no? James Reston del New York Times, Charles Douglas Jackson del Time Magazine, Walter Pincus del Washington Post, William Bucks de el Miami News, solo por mencionar algún grupo. ¿Qué hacían estos periodistas?
escribían o prestaban nombre a artículos que en realidad, y esto lo denuncia no Pablo Dávalos y Lucas Carena, Nina Burleigh, ¿no? La famosa escritora e investigadora, hija de Robert Burleigh, también que se había dedicado al periodismo de investigación, dice que estos periodistas, denuncia que estos periodistas escribían artículos que en realidad eran redactados por Frank Wisner. Así es. Es decir, acá empieza la primera conclusión. conclusión. Claro. Que los servicios de inteligencia y la prensa se empiezan a mezclar, donde las operaciones de inteligencia y la prensa libre, el articulista, el investigador, esas fronteras quedan totalmente difuminadas, y donde se empiezan a direccionar investigaciones periodísticas, pero ya financiadas, apadrinadas, prohijadas por los servicios de inteligencia. Nada nuevo, ¿no? Claro, o definir el frame, ¿no? De qué noticias se habla. O qué de investigaciones quedan cajoneadas. El sesgo con el que se habla o el enfoque, y de cuáles ni se habla, y eso queda fuera de frame. Una selectividad total. Y aparte aparece esta transacción que desafortunadamente se ha hecho muy común y que es tan conocida en tantos países, que es: te dan información o te escriben el artículo, vos lo ponés con tu nombre, y amén de la fama que eventualmente puedas ganar con ese artículo, si es que está bien escrito y eventualmente hasta te valga un Pulitzer, vamos a suponer, por hipótesis, eventualmente hay algún sobre, es decir, plata, y el otro tipo de pago en la transacción por participar de este tipo de operaciones al periodista es darle información que le sirva para catapultarse, información que de pronto no tenga gran relevancia política, pero tenga alto impacto mediático, y los servicios te la pueden dar. Entonces, un poco la transacción era que participaras de la campaña de prensa poniendo tu firma y tu nombre, y a cambio obtenías fama o información que te daban los servicios y eventualmente algún sobre con plata, con dinero. Se instrumentó este modelo del periodista estrella. Muy sucio, pero lamentablemente muy común. Sí, se perfiló, se configuró este nuevo perfil del periodista estrella, ¿no? Pero que en el fondo lo que es un empleaducho de los servicios de inteligencia. Un amanuense, que como tira, decía tiran carpetazos de acuerdo a intereses que están digitados desde arriba. Lucas, vos sabés que ahí la misma autora decía ya que para esta red en el 53 empieza a estar supervisada directamente por Dulles, ¿no? Por Alan Dulles. Una cosa que me olvidé decirte, perdóname Pablo, sí. no, que en el año 47 esta operación Sinsonte en Estados Unidos empieza en el año 48. En el año 47, no quería dejar, y para después no caer en un anacronismo y volver para atrás en el tiempo, del otro lado del charco, en Inglaterra, más particularmente en el condado de Sussex, la clínica para rehabilitación de guerra, conocida como Tavistock, se convierte en Instituto Tavistock de Relaciones Humanas al mando de John Rawlins Rees. John Rawlins Rees. Estaba ahí en duda. No, es con John Rawlins Rees que se convierte y se transforma. Acá lo tenemos a Stulin, que tiene un libro, un trabajo que se llama el Instituto Tavistock. Sí. Se convierte en el centro, en la usina de lavado de cerebro más importante, pero sobre todo en la parte no tanto periodística, sino más bien cultural, en la agenda cultural. Y académica. Música, académica. Pero digo, ya ahí tenemos otro frente artística, sí. Que hace de gemelo, ¿no? Le hace como el frente para llegar a lo que es hoy este copamiento de la prensa. Para evitar la sorpresa que puede llegar a tener alguien, no avisado al respecto, este tipo de operaciones y de estrategias ya desde hacía décadas se podía observar, o se puede observar que desde hacía décadas había una concomitancia a ambos lados del Atlántico Norte. Y pensemos simplemente con la fundación del Instituto Real para las Relaciones Internacionales, RIA por sus siglas en inglés, y el Council on Foreign Relations en Nueva York, o sea, uno en Londres y otro en Nueva York. Su primo norteamericano es creo que CFR, con un año de diferencia, creo que estamos hablando, de un año de diferencia, o sea, empieza a haber, digamos, este tipo de estrategia en paralelo, y observamos un intercambio muchas veces de los actores con los científicos, por ejemplo, del Instituto Tavistock,
por ahí aparecen en las universidades norteamericanas y viceversa. En un caso es Kurt Lewin, ¿no? Kurt Lewin. Sí, exacto, que venía de la escuela de Berlín, ¿no? Claro, bueno, y que tenía una cierta vinculación. No es escuela de Frankfurt 100% adscripto, pero tenía vinculación con, tal cual. No, yo lo que te iba a decir, vos estabas diciendo lo de los periodistas, yo quería aportar de medios, o mejor dicho, de directores de medios importantes que ya para principios de los 50 ya estaban también, digamos, vinculados a la operación, al menos según la autora que estamos siguiendo. Y entre ellos estaban Nina Burlek, ¿no? Nina Burlek. Sí, no, correcto. Y también Davis. El caso de William Paley, de CBS, el caso de Henry Luce, de Time Life Magazine. Bueno, Henry Luce... Te dejo para que hagas el aporte que necesariamente hay que hacer. Michael Jones escribió un trabajo, un artículo, devenido un libro. Devenido, después un libro, que se llama The American Proposition, al que le dedicamos un programa entero en La Brújula, de cómo el Vaticano, nada menos, fue infiltrado, dice Jones, a través, ¿no?, de una operación de la CIA donde Henry Luce del Time y del Life Magazine era uno de los cerebros supremos. Esto en el marco del Concilio Vaticano II, ¿no? Adaptar, o sea, el American Proposition era adaptar y ayornar a la modernidad a la Iglesia Católica a través de su... A ver, totalmente, es así, y básicamente había intereses, digamos, muy concretos, geopolíticos y de alta política, no solo geopolíticos, muy concretos, que tienen que ver con una coyuntura y con el largo plazo, pero también con toda una, digamos, toda una corriente de pensamiento, el americanismo, que se remonta a fines del siglo XIX, que es una corriente, digamos, de modernismo herético, me atrevería a decir, que tiene su origen en el catolicismo estadounidense. Entonces, se junta una corriente teológica, digamos, de fines del siglo XIX, modernista, herética o rayana en la herejía, de los Estados Unidos, con intereses geopolíticos y de alta política. Bueno, esto se juntó, la CIA los combinó. Bueno, nos remitimos a lo que dijimos en ese programa, pero bueno, yo sabía que te ibas a acordar. No, teníamos porque que aparte relacionar, sí o sí. Sinceramente, ¿no?, más allá de la gravedad del tema, de hecho nosotros somos católicos y nos presentamos como tales, o sea que no necesitamos resaltarlo esto, pero el tema en sí es un tema tan importante y aparte sinceramente supera la ficción, ¿no? Lo que cuenta Jones al respecto supera la ficción. No, aparte estamos hablando de Michael Jones, un hombre muy documentado, erudito, muy serio, de un nivel de erudición, de rigurosidad investigativa. No estamos hablando de un loquito que postea en internet. Estamos hablando de un trabajo de investigación de American Proposition. Están los documentos y los pueden consultar. Y él replica gran parte Henry de eso. Luce aparece, como vos decís, otro nombre que se repite en The Time y The Life Magazine, ¿no? Bueno, en el año 53 justamente se incorporan dos grandes figuras. De la Time y del Life Magazine, Henry Luce, y alguien que ya mencionaste, que es Thomas Braden, ¿no? Que era... bien. También hablando que era amigo de Nelson Rockefeller, ¿no? Muy amigo íntimo de Nelson Rockefeller, que fue vicepresidente de Estados Unidos entre el año 74 y 77. Pariente o no, el otro Braden, Sprill Braden, que fue embajador en Buenos Aires, año 45, por eso esto de Braden o Perón, era un hombre también vinculado, en realidad ya su padre vinculado al clan Rockefeller, ¿no? Y a la Standard Oil. Thomas Braden compró medios. Así que es probable, no sé, pero con que hayan dinero, sido parientes, ¿no? Te doy un dato más, Pablo. Thomas Braden compró medios de comunicación con dinero prestado por Nelson Rockefeller. Nelson Rockefeller, qué generoso, que además es de los pocos Rockefeller que decidieron tener visibilidad política, viste, claro, que no necesariamente los Rockefeller buscan cargos políticos. Bueno, este fue vicepresidente de Estados Unidos, pero que también era por parte de la madre, era Aldrich, y se llamaba Nelson por Nelson Aldrich, el senador, que ¿no? era el senador de la Comisión Monetaria que participó en 1913, creo que era su bisabuelo, en la cooptación por privados de la Fed, de la Reserva Federal. La fundación de la Reserva Federal. Fue el que presidió la reunión de la isla de Jekyll. Claro. Increíble, ¿no? Sí. Bueno, a ver, evidentemente por eso está bueno
conocer los nombres de los actores, sus relaciones incluso de parentesco familiar, ¿no? Porque evidentemente incide. Y el no connubio siempre, que de aquí no subyace. Bueno, otros que tenemos que mencionar, que ya estaban bajo, si se quiere, la égida de este proyecto para principios de los 50, de Arthur Hayes Sulzberger, del New York Times, famosos los Sulzberger, dueños del New York Times, Alfred Friendly, que era editor, no era dueño, era editor del Washington Post, Sherry O'Leary, del Washington Star, Hal Hendricks, de Miami News, Barry Bingham, Sr., o sea, el padre, del Louisville Courier Journal, James Copley, del Copley News Services, y Joseph Harrison, del Christian Science Monitor. Fíjate, son todos medios, el grueso de estos todos muy conocidos, ¿no? Bueno, según esta autora, ya eran, digamos, eran personas que tenían alguna vinculación con la operación. Hay un dato que arroja, para resumir toda esta parte, ¿no? La idea de los periodistas trabajando como periodistas pero haciendo inteligencia, esta idea resumida. Hay un dato que arroja Alex Constantine, otro controvertido escritor, que ya para mediados de la década del 50, al menos 3.000 periodistas, digo, para ahorrarnos el trabajo de dar 3.000 nombres de periodistas, que sería ímprobo, ¿no? Alrededor de 3.000 periodistas se habían convertido en empleados de la CIA para hacer un trabajo de propaganda. Esto es propaganda pura y dura, incluso al estilo, solapado, pero al estilo, digamos, de los regímenes autoritarios, totalitarios. Y entonces, y para ese entonces aparece un personaje ahí, a ver, no va a ser una denuncia de la Operación Sinsonte, pero va a entorpecer un poco la Operación Sinsonte, que es el mismo Edgar Hoover, que FBI, ¿no? Celoso del poder que estaba tomando la CIA a través de esta operación, acusa, fíjate, a la Central de Inteligencia de haberse convertido en una pandilla de cancerberos. Viste que Cerbero era el perro que custodiaba el Hades y que tenía muchas cabezas. Y se asocia con nada menos que con Joseph McCarthy, el senador, de ahí el macartismo, para acusar a muchos de estos miembros que, haciendo inteligencia, eran dobles agentes que trabajaban para los soviéticos. Bueno, pero ahí esto merita... es todo un tema. Por eso digo que es una realidad que supera la ficción, pero ahí merita también... Acusaban a Meyer, a Kurt Meyer, de ser un doble agente que tenía intereses izquierdizantes para la nación norteamericana. Porque Meyer, lo mínimo que se puede decir de Meyer es que él venía en los años 30 de militar en organizaciones de izquierda estadounidenses. Claro. Eso en primer lugar. Después se dijo que en realidad era una suerte de agente, que las espiaba, y es probable que haya sido una suerte de doble agente. Creo que eso es lo más probable. Pero también después de ver sujetos como Hiss, por ejemplo, en la CIA, y de observar ciertas maniobras de la CIA, hay que decir también de que la acusación de que por alguna razón se estaba jugando a dos puntas, tiene algo de cierto, y no se trata simplemente de paranoia derechista, por así decirlo. Claro. Máxime que el autor, que por ahí, los autores que se dedican a esto, que por ahí enfocan desde la izquierda, también acusan a la operación en sí de ser derechista. En tanto que el propio Hoover los acusaba de ser izquierdistas, y a mí me da la impresión, por la complejidad que tiene el tema, por la ambigüedad de muchos de estos actores, de estos protagonistas, me da la impresión de que en realidad había una suerte de doble juego. En el caso de McCarthy está claro que él, esto lo dicen varios autores, él termina siendo tenía sus costados débiles el hombre, tenía un problema de alcoholismo, sí, tengo entendido. Déjame decirte esto, que por ahí desde la lógica macartista, desde la lente macartista de la época, habrían sido acusados de traidores. Ahora, a la luz de lo que uno hoy conoce de los vasos vinculantes, claro, de un Anthony Sutton, por ejemplo, claro, efectivamente, y los vasos vinculantes entre la cumbre del poder soviético y la cumbre del poder norteamericano, en realidad todo cuadra. Porque son dos modelos que en última instancia respondían... Tienen una funcionalidad mutua por debajo o más allá de la oposición. Esa es la lectura que hay que hacer. Claro, es un poco lo que decía el ministro... Sakikawara. El Eizuka Sakikawara, viceministro de Finanzas de Japón en los años 90, que decía que eran dos experimentos, dos ensayos que se echaron a andar, ¿no? Bueno, uno en Estados Unidos
y el otro en la Unión Soviética. ¿No? Y a la luz de lo que dice este gran libro que es El cerebro del mundo de Adrián Salvucci. Ahí está la cita de exactamente. Sakakibara, perdón. Exactamente, que en el fondo la perestroika, la glasnost, la caída del muro fue una desactivación, una implosión programada de esos poderes que sostenían estos dos modelos convivientes. Sí, y que trabajaban y siempre andaban discurriendo por esos vasos comunicantes subterráneos. Mira, esta es la época también, y dedicamos un programa de La Brújula años atrás al tema. No nos olvidemos que es la época en donde comparece en el Senado de los Estados Unidos y también escribe un libro, School of Darkness, Escuela de Oscuridad, la famosa Bella, por Isabella Dodd. Bella Dodd, italoamericana, abogada neoyorquina, que había militado convencida. Ella había militado en los años 20, en los años 30, y había llegado a ser autoridad del Partido Comunista en la clandestinidad estadounidense. Se arrepiente, se va, y bueno, escribe este libro, Escuela de Oscuridad, pero también, Lucas, recordarás que ella participa, como testigo experta, participa de los comités de actividades, creo que eran antiamericanas, ¿no es cierto? ¿Y Dodd qué dice ahí concretamente? Dodd dice, en definitiva, bueno, esa ahí revela toda una estrategia que tenía que ver con infiltrar seminarios y con gente que ya tenía cierta jerarquía en la Iglesia Católica, que era toda una maniobra que llevaba más de 20 años de infiltración de la Iglesia Católica. Pero no ese es el tema que nos preocupa acá. Nosotros en su momento le llamamos caballo de Troya rojo. Sino lo que ella revela ahí, que después le va a decir también a un alto funcionario, un investigador del FBI, Cleon Skousen, es el autor de dos libros. Capitalista desnudo, ¿no? The Naked Communist y The Naked Capitalist. Son de principios de los 60. Y ella le dice a Cleon Skousen, mire, la verdad que nosotros, cuando yo estaba en el Partido Comunista, dice ella, íbamos a recibir, supuestamente recibíamos en forma secreta, clandestina, instrucciones de Moscú. Pero teníamos instrucciones de que cuando no podíamos recibir de Moscú directamente por algún problema, estamos en una etapa pre-internet, pre-celular. Porque ya es el final. Eran el Waldorf Astoria y eran multimillonarios en el hotel Waldorf Astoria, famoso hotel, creo que fundado en su momento por la familia Waldorf en Nueva York, existe todavía el hotel, en donde la recibían en una suite multimillonarios reconocidos capitalistas que le daban instrucciones de cómo operar en el Partido Comunista Estadounidense. Entonces, por eso digo, vos decías muy bien esto de los vasos comunicantes, y creo que acá esto amerita una lectura de complejidad, ¿no? Esa acusación que se lanzaba contra este sector de la CIA, por lo menos, yo no sé, no creo que no haya tenido algún asidero al menos parcial, ¿no? No, por supuesto. Pero bueno, en esta situación de tensionalidades entre el FBI y la CIA, digo, se escaparon algunos hilos de esta operación ultrasecreta que dieron, insisto, letra para varias investigaciones. Rastros del sinsonte, ¿no? Y como para ir empezando a redondear este tema, después hacemos alguna conclusión final. En el año 1964 hay un libro de Random House que se llama El Gobierno Invisible, que da cuenta de la existencia de la Operación Sinsonte. En el año 72 está un trabajo de Alfred McCloy que se llama Las políticas de la heroína en el sudeste asiático, que no es específico del tema, pero habla de la influencia de la CIA en operaciones secretas de influencia y propaganda, y menciona la Operación Sinsonte. Perdón, y que se le intentó, tuvo problemas con el editor. Eso es un dato no menor ese, sí, es cierto. Porque el problema muchos dicen que fue Meyer que lo conocía el editor en el 72. Él reedita el libro, Las políticas de la heroína, corta el nombre en el 92. Que fue Meyer, digamos, dicen algunas fuentes, ¿no? El que, digamos, quería impedir la que publicación el libro de este se publicara. Una cosa importante para quien quiera consultar esta bibliografía, muy breve. Hay un libro de Alan B. Jones, Cómo funciona realmente el mundo, que reseña distintos libros. Uno de los libros reseñados, en uno de sus capítulos, es este. Que hay que complementar con otros dos más, que tienen que ver con la temática del narcotráfico, los gobiernos y los servicios de inteligencia. Sentencia final, Final Judgment, del año 95, de Michael Collins Piper, y Dope Inc., que, bueno, es del año 78, ¿no?
y después se reedita en el 86, que es del Executive Intelligence Review, de Lyndon LaRouche, ¿no? Lyndon LaRouche. Bueno, lo digo como para que eso, por el que le interese el tema, para que vaya por ese lado. Bueno, y una fuente más que es interesante porque no es un trabajo de investigación periodística, sino que es un comité de investigación sobre también la transparencia, un comité de investigación de la transparencia del gobierno estadounidense, en 1975, que es el Comité Church, del senador Frank Church, que denunció también esta operación. De hecho, tengo un pequeño los dos estamos buscando un pequeño parrafito de un discurso que Sí. dio en 1976, Congreso en Estados Unidos, el senador Church, diciendo: la CIA mantiene una red de centenares de individuos a lo largo y ancho del globo, no se limita a Estados Unidos, que entregan inteligencia para la CIA, además de tratar de influenciar las opiniones en sus países por medio de la propaganda encubierta. Estos individuos proveen a la CIA acceso directo a un sinnúmero de periódicos y tabloides, servicios periodísticos y agencias noticiosas, estaciones de radio y televisión, editores de libros comerciales y medios extranjeros. Reporte del Congreso de Estados Unidos, publicado en 1976, Frank Church, Select Committee of Study Governmental la Comisión Operations. Church, se le Exactamente, llamó es la comité o Comisión Church. Digo, para otra fuente que nos remite a la existencia de esta operación. 3 momentos clave de la operación, y esta es mi última aporte, después te dejo si querés, Pablo, alguna reflexión final. 3 momentos. Uno, lo dijimos, esto de crear un perfil de periodista que en realidad es un agente de inteligencia haciendo prensa libre o prensa de investigación, direccionando, sesgando las investigaciones. Segundo, otro aspecto de la operación tuvo que ver con todo el siglo XX, ya lo hemos mencionado en otros programas, se inauguró con intentos por parte de, sobre todo, congresistas norteamericanos de combatir los monopolios. Bueno, la operación Sinsonte se encargó de evitar que se le pongan frenos a la concentración mediática, porque más concentrados están los medios, más fáciles son de cooptar. Tenés que cooptar a menos personas, con menos, con menos personas. Pero es verdad, ¿no? ¿Cómo se ideó esto? Esta idea de la libertad de expresión falsamente se tradució, terminó, ¿no? Distorsionándose a través del tiempo, y se redujo a la idea de que el Estado no puede intervenir en el monopolio, cuando debería hacer esto, acusando una intervención estatista de la actividad privada de los medios de comunicación. O sea, generando ese antagonismo entre lo público y lo privado, se protegió que los medios estén en manos privadas. Esa fue la excusa, con el fin real de que en el fondo estén concentrados y monopolizados. Sí, o sea, en definitiva es blindar una hegemonía. Exactamente. Ojo, no significa que la otra hegemonía sea buena. Lo que pasa es que acá la intervención por era, supuesto, como bien que decís vos, para el interés para evitar, político a veces de intervenir los medios existe, no estamos diciendo que no exista. Pero acá el argumento era mentiroso. El argumento era garantizar la libertad de expresión, la participación privada, la composición privada de los paquetes accionarios en los holdings mediáticos. Yo digo, mentiroso me refiero al argumento que usaban los grupos concentrados. Claro, por eso, en este caso. Totalmente mentiroso. O sea, sabemos acá que todo aquello que se oponga o que limite la libertad de expresión y que impida incluso que se satisfaga el derecho a la información, le hace un daño a la sociedad, en definitiva. Tercer aspecto y último de la operación, generar a través de eso, logrado los anteriores, un tercer aspecto es lograr lo que hoy vulgarmente llamamos disidencia controlada. Es decir, generar en ese, no un discurso único, sino un aparente y plural conjunto de voces, muchas veces y en apariencia contradictorias entre sí, muchas veces inconexa. Pero en esa diversidad de voces sabemos que lo que hay es lo contrario. Es evitar una verdadera prensa libre, independiente y, por supuesto, desinteresada. Son los 3 elementos, los repito brevemente, ¿no? El transvestismo, ¿no?, de los periodistas en agentes de inteligencia, la monopolización consentida de los grandes holdings mediáticos, y 3, la generación de una falsa disidencia de voces, de falsos debates,
diarios, hoy lo vemos, ¿no? Diarios de izquierda, de tendencia de izquierda y de derecha, pero que en el fondo, cuando uno va a cómo están constituidos sus CEOs y demás, son los mismos, y con eso lograr tener el control de todo lo que se publica, ¿no? Mira, Son básicamente los 3 elementos de esta operación, que, bueno, hay que decirlo sin ambajes, Pablo, es un poco lo que hasta el día de hoy, salvo honrosas excepciones como Conclusión TV, claro. Es el mapa, hablando en serio, es el mapa que hoy más dibuja, ¿no? De manera habitual lo que es el medio de comunicación, tal como lo conocemos en el siglo XXI. Y para explicar, comparto plenamente lo que decís, y para explicar, digamos, bien, yo recién hacía una referencia a la importancia de la libertad de expresión, a la libertad de prensa y al derecho a la información del público. En definitiva, lo que uno quiere dejar como mensaje es todo aquello que implique mentir, ocultar, es decir, oscurantismo y manipulación, todo lo que implique mentir. La mentira es intrínsecamente mala. El ocultamiento deliberado, que es oscurantismo, se lo quiera camuflar como se lo quiera camuflar. Y la manipulación es algo que, al menos desde nuestra perspectiva, es moral y jurídicamente reprensible. Y de hecho, ellos lo reconocen porque Thomas Bradham, en el mayo del 67, reivindicando esto, sin embargo, se ve obligado a calificarlo de inmoral. Él escribe un artículo titulado "Estoy feliz de que la CIA sea inmoral". Eso dice Thomas Bradham. Desde luego que es denostable que haya estado feliz por eso, pero por lo menos deja en claro que es una inmoralidad. Y no solo es una inmoralidad, es antijurídico. Esto también hay que dejarlo en claro. Una cosa a modo de muy breve reflexión también. Es interesante ver cómo se le hizo campaña a mucha gente en contra, y se arruinó a mucha gente, pero dentro de este tipo de operación. Pero no solamente ha sido dentro de Estados Unidos. El caso que se puede citar, vos algo habías mencionado antes, de que hubo operaciones internacionales. Una de las operaciones internacionales fue el derrocamiento de Jacobo Arbenz en Guatemala. Si hay gente de Guatemala, les mandamos especialmente nuestros saludos. En el año 54. Y acá lo que hay que decir es que, en el fondo, se revela este connubio de derecha e izquierda nuevamente. Eso lo mencionábamos antes. Hay que recordar, por ejemplo, y esto lo dice un informe del año 76 del Congreso de los Estados Unidos, pero también lo va a repetir a principios de los años 2000, creo que año 2001, todo un estudio que hace James Petras, que es un hombre más bien del centro izquierda estadounidense, que en definitiva la CIA usaba como mascarón de proa, según ese informe del Comité de Inteligencia del Congreso de los Estados Unidos del 76, a la Fundación Ford. Claro. Y Fundación Ford, en definitiva, primero apoya al gobierno, por ejemplo, de Allende en Chile. Mandamos un saludo a todos los que nos ven de... hermanos trasandinos. Así es, y los que nos ven de Chile. Y después también se le opera en contra, en el 73, con, digamos, promoviendo la figura de Pinochet y operando con la prensa. En este mismo informe que vos leías antes, en este raconto que vos leías antes, en esa fuente, yo también la consulté, se habla justamente del diario El Mercurio de Chile. Eso dice esta fuente que vos citabas antes, ¿no? De cómo se operó en el 73. Pero previamente se había operado en favor de Allende a través de su Fundación Ford. No sé si específicamente dentro del proyecto Sinsonte, pero sí desde la CIA. Eso según un informe del Congreso de los Estados Unidos del 76, y es James Petras el que lo desempolva en el año 2001, en uno de sus libros. Termino con esto. Pareciera que operan a dos puntas, es la típica estrategia de tenazas o de pinzas, y pareciera que su blanco siempre son las terceras posiciones. Interesante este dato. Lo que decíamos recién ¿te acordás el autor? Lo que decíamos recién del diario El Mercurio de Chile del año 73. Esto lo dice, bueno, este autor que vos habías citado antes. Pero bueno, insisto, esto porque queremos citar la fuente, no sé si la tenés ahí a mano, cómo se la puede consultar, pero es simplemente para que la intención nuestra siempre es que el público
saque sus propias conclusiones. Agustín Edwards Eastman, puede ser, del Mercurio de Chile, ¿no? que denuncia esto. Es una de las fuentes. Esa es la fuente citada Alfred por McCloy, el libro de las políticas de la heroína en el sudeste asiático, y la otra, el gobierno invisible, ¿no? De Random House. ¿no? Perfecto, perfecto. La intención nuestra siempre es que usted tenga la posibilidad de corroborar, por lo menos las fuentes que se van citando, y después, luego, uno después ya está libre y sacará sus propias conclusiones. Y que después de este programa no le crea ningún periodista. ¿No? Ni siquiera la gente de la brújula, que son de lo peor. Che, Pablo, siempre es un gusto. Hasta la próxima. Chao, hasta luego. Freiheit gesetzt und zugleich eben dadurch in die höchste Verbindlichkeit.